En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La armadura de Dios. Digan todos la armadura de Dios. Hace aproximadamente 3 reuniones yo les hablé de esos versículos que están ahí, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5, que se tituló Derribando Argumentos. Y vimos cómo estos textos que Pablo está hablando de armas, utensilios de la milicia, de la guerra espiritual. La guerra espiritual no es como nos la han enseñado por muchos años, atando espíritus de alcoholismo y derribando fortalezas del narcotráfico y todo eso. Eso no es bíblico. Ya lo estudiamos, ya no puedo detenerme en eso. Esos versículos que están allí en 2 Corintios 10:4 habla de argumentos, de ideas, de pensamientos. Esas son las fortalezas en las mentes de las personas. Entonces Pablo hablaba de que las armas de nuestra milicia, los utensilios de nuestra guerra espiritual no son carnales, y carnales significa ideas humanas. No son ideas humanas, sino son armas poderosas en Dios. ¿Por qué poderosas? Porque son los pensamientos de Dios para la destrucción, para derribar fortalezas. Y fortalezas son argumentos en el griego original. Son pensamientos, derribando argumentos, ideas, filosofías y toda altivez, todo pensamiento que se levanta en contra del pensamiento de Dios. Llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevándolo sometido. Fíjese que todos los problemas de los seres humanos, todos, absolutamente todos, son problemas de conducta. Todo. Y la conducta se rige por los pensamientos. Hace un rato Toño hablaba de matrimonios en crisis, que están en crisis. Un matrimonio entra en crisis porque hay 3 pensamientos que gobiernan o que están ahí luchando y batallando. Uno es lo que piensa el esposo, una cosa es la que piensa la esposa y otra cosa es la que dice Dios. Entonces, como no se ponen de acuerdo, por eso hay crisis. Pero todos los problemas que un ser humano tenga es problema de conducta. ¿Por qué? Porque hiciste esto, porque me dijiste esto. ¿Y por qué hiciste esto y por qué me dijiste aquello? Porque según la Biblia dice que tal como pensamos, así obramos. Fíjense, las conductas, las culturas se van formando a través de los años, pero las personas que viven en las diferentes sociedades se van rigiendo sus conductas por pensamientos. Y es como se van haciendo los rasgos distintivos de cada conducta, de cada sociedad, de cada cultura. Por ejemplo, la cultura mexicana, con tendencia hacia el machismo, ¿sí? ¿De dónde vinieron esos pensamientos? De que el hombre puede tener muchas mujeres y que yo soy hombre y tú eres mujer y que tú no vales nada y yo sí. ¿De dónde vinieron? Esos pensamientos se fueron acuñando a través de los años y de los siglos. Y México, la sociedad mexicana hoy es lo que es por los pensamientos que se fueron anidando desde hace siglos. Entonces, la verdadera guerra y lucha espiritual es en la mente. Es una lucha de cosas espirituales, pero tienen que ver con la mente, tienen que ver con los pensamientos, tienen que ver con la forma de pensar de las personas, ¿sí? Entonces, fíjese, la guerra espiritual consiste entonces en ideas, porque Dios dice una cosa y usted dice otra cosa. Dios dice una cosa y Satanás dice otra. Dios dice una cosa y los espíritus malos y los demonios dicen otra cosa. Y ahí está la verdadera lucha, ¿sí? Cualquier filosofía, escúcheme bien, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que minimice, que contradiga o que socave el evangelio de Jesucristo debe ser enfrentado agresivamente. Y esos textos que ya estudiamos, 2 Corintios 10, 4 al 5, son versículos donde se muestra claramente que la intención de Dios
El deseo de Dios es destruir esos argumentos que se levantan en contra de Dios. Entonces, es un evangelio, en este caso, son textos agresivos para derribar las fortalezas en las mentes de las personas. Escuche bien esto, todo lo que usted lea, todo lo que lea, todo lo que vea en la televisión, sea cristiana o no cristiana, todo lo que usted escuche en la radio, sea radio cristiana o no cristiana, todo lo que usted vea en el cine, todo lo que usted vea en la televisión, todo lo que escuche en la radio, todo lo que escuche en el púlpito, en cualquier púlpito, predique quien predique, todo, absolutamente todo, debe pasarse por el filtro de la palabra de Dios. Todo. Si nosotros somos observadores, la televisión bombardea con pensamientos que son contrarios a Dios. ¿No es cierto? Siempre. Todo eso tiene que pasar en el filtro de la palabra de Dios. Si no compaginan con las Escrituras, hay que declararles la guerra a esos pensamientos y derribarlos, socavar su fundamento y tumbarlos, según 2 Corintios 10, 4 al 5. En 2 Corintios capítulo 11, no lo busque, versículo 3 dice Pablo lo siguiente: me temo, tenía un temor Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ese verbo engañar en el griego original significa hacer vagar en la mente en dos pensamientos. ¿Cómo fue que hizo vagar a Eva en su mente? ¿Con que Dios os ha dicho que si tú comes te mueres? Sí. Y Satanás le dice, pues no te mueres. Ah, no, no, pero Dios dijo que sí, pero no es cierto. ¿Cómo era la lucha espiritual? ¿En dónde era? En la mente. Eran dos ideas que se contrapuntearon y empezó Eva a vagar en su mente. Y eso significa engañar. Con su astucia, dice, hizo vagar a Eva en su mente con dos pensamientos. Dice, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué es extraviar? Perderse. Que no sabes ni dónde andas. ¿Alguna vez te ha pasado? Ay, me perdí. ¿Dónde ando? No sé dónde ando. Andas extraviado. ¿Sí? Pero habla extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eva permitió que Satanás plantara un pensamiento que la hizo caer. No te mueres. Pero Dios dijo que sí, pero no es cierto. Y Eva permitió que Satanás influyera en su mente con un pensamiento, uno solo, con una idea, con un argumento, y eso la hizo caer. Satanás dirige sus dardos de fuego a la mente de la persona, a la mente de los cristianos y de los no cristianos. Y es ahí donde se libra la verdadera guerra espiritual. Y la verdadera guerra espiritual es de pensamientos, es de ideas y son de argumentos. Esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Cómo fue la lucha espiritual de Jesús cuando fue tentado? ¿En dónde fue? ¿Qué no fue en su mente? ¿A dónde le dirigía a Satanás los dardos de fuego? Di que estas piedras se conviertan en pan. Tírate al vacío, que al cabo escrito está, y Jesús siempre respondía con la palabra de Dios. Cuando el cristiano cae, derrotado por Satanás, con argumentos, con pensamientos que lo desvían de la sincera fidelidad a Cristo, lo más seguro es que descuidó este cristiano su armadura, que lo protege de los ataques del enemigo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, no lo busque, déjeme leérselo, dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Escuchen, Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Digan todos maquinaciones. Nooma del griego, que significa pensamientos, planes. Significa ejercitar la mente
para trazar un plan para destruir, en el caso de Satanás. Entonces se lee de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus pensamientos, sus ideas y sus planes. Entonces, como habla de ejercitar la mente, estamos ante espíritus inteligentes, ante seres espirituales que razonan, que trazan planes por medio de argumentos y de ideas para destruir a las personas. ¿A cuánta gente no he escuchado que dice: es que oigo una voz que dice, tírate del puente? ¿Han oído eso? Oigo unas vocecitas que me dicen, mátalo. No me diga que viene del Espíritu Santo. ¿De quién viene esa idea, ese pensamiento? Te quiere destruir y quiere que destruyas a otros. Entonces la verdadera guerra espiritual es en la mente, con ideas que se contrapuntean. Para eso Dios nos dio una armadura para protegernos. Dios no nos dejó inermes, no nos dejó desprotegidos, no. Él dejó una armadura espiritual, que San Pablo tomó esta analogía de un soldado romano, de un soldado que se vestía con todo tipo de armaduras de defensa y su espada, arma de ataque. Entonces, como todos conocían un soldado romano, cuando Pablo utiliza esta analogía, los cristianos de Éfeso entendieron la analogía y entendieron perfectamente lo que nosotros hoy necesitamos entender. Abra su Biblia ahora sí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Ayer, cuando terminó la reunión del sábado, se me acercó un joven y me dijo: pastor, dice, yo tengo muchos malos pensamientos y no sé cómo vencerlos. Y en eso se acerca su mamá y dice: pues ¿cómo los vas a vencer si te la pasas viendo pornografía? Bueno, dice, le dije, ¿ya ves? Y luego dice: ah, bueno, usted porque es casado, pero yo soy soltero. Ah. O sea que si yo fuera soltero, eso me justifica yo ver pornografía. ¿De dónde sacaste ese pensamiento? ¿Quién te lo clavó allí? ¿Quién te lo metió? Pero tiene lógica, pastor. Usted es casado, yo no, yo tengo que ver. Y luego estaba así temblando el muchacho y pues no sé qué tengo, pues el psicólogo me dijo que tengo muchas ansias. Le dije: lo que tienes son unos demonios ahí en tu mente, eso es lo que tienes. Tu problema es de conducta, porque tus pensamientos están dirigiendo tu conducta. Por eso te justificas que puedes ver esa basura. Ahora, esos pensamientos, yo le dije, ¿están de acuerdo con los pensamientos de Dios? No, pues no sé. Y la mamá le dice: no te hagas. Claro que sabe. Lo que sucede es que no todos están dispuestos. ¿Quieren sentirse bien? No sé qué piensa la gente. ¿Quieren sentirse bien, con mucha paz y viendo esa basura? Imposible. Entonces, vamos a ver cómo Dios nos dio una armadura para protegernos. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Digan todos: fortaleceos en el Señor. Esta palabra fortaleceos en dunamao significa háganse fuertes en el Señor. ¿Cómo es hacerse fuerte en el Señor? Déjeme explicarle. Dice: fortaleceos, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero en el original habla en plural, en el poder de sus fuerzas. Déjeme ponerle una ilustración. Cuando usted se sube en un jet para volar de aquí a Europa, esos jets vuelan
su velocidad máxima es de 850 kilómetros por hora, aproximadamente. Entonces, usted viaja a una velocidad de 850 kilómetros por hora, que es mucha fuerza y es mucha velocidad. Pero ¿es tu fuerza la que está haciendo que se mueva el avión? No. Es la fuerza de las turbinas que tiene el avión y tú vas en el avión y te subes y te lleva a 850 kilómetros por hora. Tú te subes en tu auto y te vas a Puerto Vallarta y en la autopista puedes ir a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. Tú haces andar ese auto a 120 por hora. No, porque es el motor que produce la fuerza y la velocidad finalmente, y tú vas arriba del auto. No se vale hablar por teléfono, necesito que respeten, les hemos dicho muchísimas veces, necesitan respetar la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces apaguen sus celulares o les van a dar ¿qué? Necesitamos respetar, hermanos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, tú te subes a tu auto, pero no es tu fuerza, pero ese auto te lleva en la fuerza del auto, ¿cierto? Dice la Biblia que nosotros estamos en Cristo. Tú no puedes enfrentar toda esta lucha de argumentos, de ideas, de cosas fuertes espiritualmente hablando en tus fuerzas. No puedes. Por más inteligente que tú seas, por más sabio que tú seas, por más brillantes ideas que tengas, tus ideas no pueden en contra de la brillantez de la inteligencia de Satanás. Él es más inteligente que tú. Él es un ser poderoso. No es el más poderoso, pero es poderoso. Y es más poderoso que cualquier ser humano. Y es más brillante en sus pensamientos que cualquier ser humano. Nada más que su brillantez se va hacia la maldad. Entonces no podemos enfrentar nuestra lucha, nuestra guerra espiritual en nuestras propias fuerzas, ¿entienden? Por eso Pablo dice, fortalezcanse en la fuerza del Señor, es decir, súbanse en la carreta del Señor o en el jet del Señor. No es con espada ni con ejército, sino ¿cómo es? Con la fuerza y el poder ¿de qué? De su espíritu. Mientras no entiendas que por ti mismo no puedes enfrentar con tus propias ideas y argumentos los argumentos de Satanás, no vas a poder avanzar. Por eso dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué más dice? Versículo 11. Vestíos, dice en el 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Vístanse. Ya están grandecitos. Cuando tú eras niño, tu mamá te vestía, ¿no es cierto? Pero una vez ya grande, ya tú te vistes solo. Miren, escuchen bien, la armadura, los utensilios que Dios nos ha dado es para que nosotros, cada uno individualmente, se ponga su armadura. Yo no me puedo poner mi armadura para protegerte a ti, no. Yo me pongo mi armadura para protegerme a mí mismo. Entonces yo tengo que ponerme la armadura de Dios. Tú tienes que ponerte, tú tienes que vestirte con la armadura de Dios. Entonces cuando dice, vístanse de toda la armadura, aquí armadura es panoplia en el griego, que significa armadura completa. Cuando tú vas a hacer un trámite, alguna dependencia de gobierno, te dicen, bueno, todos sus papeles están bien, pero necesitamos una identificación suya. Ay, se me olvidó, no puede. Sin una identificación, simplemente una credencial, no puedes. ¿Te imaginas en la guerra que viene el enemigo y tú vas ahí y dices, cuidado el enemigo? Entonces metes la mano así y dices, ay, se me olvidó la espada. Entonces el otro enemigo está así de 2 metros, ¡ah! Y tú le dices, no, ¿sabes una cosa? Se me olvidó la espada. ¿Me esperas tantito? ¿Voy por ella? ¿Tú crees que el enemigo va a permitir eso? El enemigo va a decir, te voy a hacer papilla y tú, pero es que estoy en desventaja. A mí qué me interesa, y te vuela la cabeza.
Es decir, no puedes dejar ningún utensilio de la armadura sin ponértela. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes, sólidos. ¿Contra qué? Las acechanzas. Digan todos acechanzas. ¿Qué son las acechanzas del diablo? Acechanzas, metzodeia. ¿Saben qué significa esta palabra? Trucos. Significa artimañas. Significa engaños. Entonces, leemos así: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los trucos de Satanás, contra las insinuaciones que van directas a tu mente. Díganme si no es cierto. ¿Cuántos de aquí no han tenido un pensamiento que de pronto llega ¡puing! Y dices, se me hace que todos son iguales, todos son hipócritas, todos son esto, todos son lo otro? ¿De dónde sacaste eso? O otro típico, ¿no? Así como tú estás por ahí y de pronto viene un pensamiento y alguien te dice, ¿a poco crees que Dios te ha perdonado? Y tú dices, ¿quién me habló? Sí, yo soy perdonado. No, no es cierto. ¿A poco crees que Dios se fija en ti? Y tú dices, no, ¿verdad? No. Y el diablo dice, no. Mira, se fijará en aquel y aquel. El otro día el pastor ni te saludó. ¿Te fijaste? Y tú dices, sí, ¿verdad? No me había dado cuenta. No, ya bailaste con la fea, con la esposa del diablo. ¿Quién es la esposa del diablo? Ya, hermano. Son ideas, son pensamientos, hermano, que te van a tratar. Son las acechanzas. Alguien que está acechando ahí, en oscuro. ¿Sí? Todos los fraudulentos hacen trucos. Tú sales del banco y se te aparece ahí un negrito africano, de los que hacen tranzas. Y luego dices, ¡ay! Y te enseña una pacota así de dólares. ¡Ay, me encontré estos dólares! Son como 20,000 y tú traes 10,000 pesos. Y dice, te los cambio, te dice. Por pura lógica elemental. ¿Quién te cambia 20,000 dólares por 10,000 pesos? Pero tu codicia te arrastra. Por eso les funcionan esos fraudes a esa gente. Ahora, ¿cómo viene el pensamiento? ¿Cómo viene esa lucha espiritual? Por medio de una tentación a la codicia, que te dice, va a ser un buen negocio. Eso es un truco, hermano. Y luego dices, bueno, ok, te los cambio. Y tú dices, ya tengo 20,000 dólares. Y el negrito se va. Y se va el negrito. Entonces tú llegas a tu casa y dices, ay, Señor, hasta Dios me bendijo hoy. Y luego agarras y nomás es un billete de 20 dólares por encima, los demás son periódicos. Y luego dices, ¿por qué permites esto, Dios mío? Digo, hermanos, Dios nos ha dado, ¿qué? Entendimiento. ¿Y dónde es la lucha? Es acá, hermanos. Es aquí. ¿Qué más dice? Vístanse de toda la armadura para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero el texto original se lee de esta manera. Porque no tenemos lucha solamente contra sangre y carne. Sangre y carne son personas. En este caso se lee así. Porque no tenemos lucha solamente contra personas malas. ¿Conoce personas malas? El mocho orejas es un hombre malo. Las poquianchis eran mujeres malas. ¿Sí? Un violador es un hombre malo. Un ladrón es un hombre malo. Un adúltero es un hombre malo. Maldad, maldad, maldad. Entonces, cuando dice aquí, no solamente tenemos lucha contra personas malas, añade Pablo, sino contra principados. Digan todos principados. Del griego arge, que significa, escuchen bien,
jefes. Estos son espíritus, espíritus mentirosos, espíritus demoníacos. Pero principados aquí significa, del griego argé, jefes que dominan las mentes de las personas. Eso dice el texto griego. ¿Ah? ¿Cómo es nuestra lucha contra quién? No solo contra personas malas, que están influidas por estos demonios, sino directamente contra jefes que tratan de dominar tu mente. ¿Cómo dominar tu mente? ¿A través de qué? De pensamientos y de ideas y de argumentos. Contra principados. ¿Qué más dice? En segundo lugar, contra potestades. Digan todos potestades. Del griego exousia con X. Significa potestades, espíritus que controlan, que tienen influencia en las mentes y en la conducta de las personas. Espíritus que dominan, que controlan los pensamientos de las personas. Que llegan a tal grado que hacen que una persona se quite la vida, se tire de un puente. ¿Cuántas veces se han escuchado noticias? ¿Por qué mataste a tus abuelos? No sé, es que una voz me decía, mátalos. Y pues obedecí. ¿De dónde venían? De potestades, hermano. De potestades. Que controlan, que tienen influencia en las mentes de las personas. Que forman una sociedad, que forman una ciudad, que forman un país y que formamos el mundo. ¿Qué más? Principados, potestades, contra los gobernadores. Digan todos gobernadores. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores, del griego cosmocrator. Se oye como Terminator. Pero fíjate, este gobernadores, pues no es el gobernador del Distrito Federal, no es el gobernador de Jalisco, no es el gobernador de Colima, aunque hay 2, 3 malandrines, hay de paso. Pero dice aquí que gobernadores de tinieblas de este siglo, cosmocrator. ¿Saben qué significa gobernadores? Dominadores. Potencias espirituales, dice el diccionario en griego, que dominan las mentes, las voluntades y las conductas de la gente. Ahora, abre tu Biblia, pon una señal en Efesios 6:10 y abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan 5:19. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a seguir estudiando la Biblia. Dice así: sabemos. Saber es conocimiento, ¿no? Conocimientos son ideas, ¿no? Conocimientos son pensamientos y argumentos. En este caso, son los pensamientos de Dios. Acuérdense que Dios mismo dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. ¿Sí? Escuchen. Y sabemos que somos de Dios. Tenemos conocimiento. ¿Por medio de qué? De los pensamientos de Dios. Ese es el conocimiento. Eso es el saber. Sabemos que somos de Dios. Escuche el 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa que el mundo entero está bajo el maligno? Significa bajo el dominio, bajo la influencia del maligno y de sus huestes espirituales, de sus potestades gobernadores de las tinieblas. ¿Cómo es que dominan al mundo? Es muy fácil, nadie puede negar lo que voy a decir. Simplemente vea las noticias. El otro día mi hija me dice: papá, me siento a ver las noticias contigo. Sí, mi hija, vente a ver, vamos a ver. Le digo: mira, necesitas ver
¿qué clase de mundo tan horrible te tocó vivir, hija? Y sin Dios no lo vas a poder hacer. Y pongo las noticias y luego sale el 14º día de violencia en Francia y se ve todos contra todos, quemando carros todos, golpeándose, matándose, apedreándose. Luego explotaron 3 bombas, una en un hotel de lujo allá en el oriente, y en otro hotel de lujo, y en otro hotel, y murieron 50 y tantas personas, todos hechos pedazos ahí. Y acá en esta parte del mundo, Vicente Fox se agarra contra el presidente de Argentina, y el de Argentina con el de Venezuela se hicieron y le dieron al cachorro del imperio y se lo surtieron aquí. Y mira, todo es una guerra. ¿De qué? A ver, piensen, ¿una guerra de qué? ¿Por qué queman todos los autos allá en Francia? ¿Por qué? Porque unos piensan que los otros los discriminan. Son ideas, argumentos, pensamientos. Y los otros dicen, pues sí, por feo. Ah, pues vas a ver, dice el otro, te voy a cobrar la factura. Por eso hay guerras, hermano. Porque no pueden ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque son pensamientos que se contraponen. Así está el mundo. Nadie puede negar que el mundo entero está bajo la influencia ¿de quién? Del maligno. Nadie puede negar. Ahora fíjate, por otro lado Jesús dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué significa eso? Que aunque estamos en este mundo, ya no estamos influidos por la mente satánica. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Jesús, del Evangelio. Dice la Biblia en Corintios, Pablo hablando, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Pero a ti se te ha prendido la luz, ¿no es cierto? Por eso San Juan dice, sabemos que somos de Dios. Y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso el mismo Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque las conductas que rigen a las sociedades, a las personas, a los países, están influidas, al alejarse de Dios, caen en la influencia y en el engaño y las artimañas, acechanzas de Satanás. Déjeme ponerle un ejemplo. Dígame si no es verdad que todos los del ambiente artístico muestran un patrón de conducta semejante. ¿Sí o no? Mira, ahorita anda el chaparrito Armando Manzanero divorciándose de su 5ª esposa. Chiquito pero picoso el yucateco. Medio cabezón para entender que con una sola tiene. Ahora, chiquito, pero ¿de dónde sacó 5 esposas? Dígame si no es el rasgo distintivo de la gente que se mueve en la farándula del espectáculo. Una cantante besándose con otra cantante, haciendo una de barbaridades y media. Ese es el patrón de ellos. Nadie lo puede negar, son un montón de degenerados. ¿Por qué? Porque el mismo ambiente está influido por ciertas potestades, entiéndalo, por huestes espirituales que gobiernan las mentes de toda esta persona, todas estas personas. Y así podemos encuadrar igualmente a los políticos. ¿Cómo se mueven los políticos? ¿Cómo son? Bueno, usted dirá, oiga, pastor, es malo generalizar. Estoy de acuerdo. Hay sus rarísimas excepciones. Pero la verdad es que, vote por mí, que yo tengo desde que nací escuchando que me van a sacar de la miseria. Y siempre es lo mismo, se roban todo. Venga, para acá. ¿Por qué? Porque ya es una fortaleza en la mente de este tipo de gente, de que político pobre, pobre político. ¿Entiende?
Fíjese cómo los distintos segmentos de la sociedad se manejan con ciertos patrones de conducta. ¿Se ha fijado en eso? ¿Por qué? Porque están influidos por la corriente de este mundo, que está influida por la mente satánica. Esa es la verdadera lucha espiritual, hermano. ¿Cómo se ataca esto? ¿Ato el espíritu de narcotráfico? No, hermano, ya vimos que eso no funciona. Así no es la guerra espiritual. Porque ¿cuántos años atando el narcotráfico aquí en México? Y no solo no se detuvo, se triplicó. Nadie puede decir que no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuánta atadera y con 3 nudos? Y se desató. ¿Qué pasó? Porque así no se hace la guerra espiritual, hermanos. La guerra espiritual, ¿sabe cómo se hace? Con argumentos de Dios, llegando a las mentes de las personas, compartiéndose el evangelio. Así fue como Pablo se convirtió. Nunca se ve a los discípulos atando a Pablo para que se convierta. Y el espíritu de asesinato y no sé qué, ¿verdad que no? Y Jesús mismo en persona llega, se enfrenta a Pablo, se convierte, su vida cambia. Déjame contarle lo que me contó un amigo mío, un pastor, y acaba de estar con nosotros. Dice: Chuy, ¿quién crees que está en mi congregación como miembro de la iglesia? Le digo: ¿quién? Ni te imaginas. No me imagino. Dice: ¿te acuerdas haber oído allá en Sudamérica a fulano de tal, un asesino, pero de lo peor de Sudamérica? Y yo le dije: bueno, yo no lo conozco, pero sí he oído hablar de él, sus crímenes. Malvado el hombre. Pues, ¿qué crees? Es miembro de mi congregación. No me digas, le digo. Y dice: fíjate que se convierte. Cada domingo está él sentado en las primeras filas y se la pasa llorando desde que empieza la alabanza hasta que termina la predicación. Se la pasa llorando y llorando y llorando y llorando, como limpiándose de sus pecados, ¿entiende? Dice: un día platiqué con él. ¿Qué crees que me dijo? Me dijo: mire, pastor, yo me hice rico, más no tanto porque yo personalmente hacía los asaltos o los asesinatos, las ejecuciones. Hice algunas, dice, de las cuales ya me arrepiento. Pero yo le voy a decir qué fue lo que más me enriqueció. Que venían bandoleros, asalta bancos, asesinos, para que yo les planeara cómo hicieran las cosas. Porque el tipo tiene una mente súper brillante. Entonces ellos decían: oye, quiero asaltar un banco en Uruguay. ¿Cuál banco? El Banco Central, que está en la avenida tal, tal. A mí me vas a dar la mitad de lo que robes. Órale, sale. Y yo te hago el plan. Y les hacía todo el plan. Él ya estaba en un escritorio ahí haciendo el plan. ¿A quién quieres matar? Pues a fulano. Mira, pues le haces así, 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 así. Imagínate. Ahora, nadie ató el espíritu de matanza. Nadie ató el espíritu de no sé qué. No. Una persona le empezó a compartir. Y los argumentos de Dios comenzaron a destruir las fortalezas en la mente de ese hombre. Y hoy es un cristiano nacido de nuevo. Esa es la manera, hermanos, en que se hace la guerra espiritual. La prueba más tangible eres tú. ¿No es cierto? Cuando penetró el evangelio, ¿qué sucedió? Aquí estás. Bueno, algunos medio que le hacen al cristiano. Otros ahí la llevan. Otros quién sabe. Pero bueno, vamos a seguir estudiando. Dice entonces, gobernadores. ¿Qué más? Versículo 12, 6:12. Contra huestes espirituales. Huestes espirituales. Huestes habla de ejércitos, pero noten, espirituales. ¿De dónde salieron esos ejércitos? Recordemos que Satanás arrastró en su rebelión la tercera parte de los ángeles de Dios que estaban en el cielo. Huestes espirituales, ¿de qué? De maldad. Digan todos: de maldad. Poneira. Esa es la palabra que aparece ahí. Poneira. Que significa depravación. Significa perversión. Significa hacer complot. ¿Qué es un complot? Son ideas y artimañas para destruir a una persona, a una sociedad o a un país.
Así como dijo el peje, ¿verdad? Me hicieron un complot. O sea, ideas, pensamientos, perversiones. Entonces, fíjate, retomamos. Nuestra guerra, nuestra lucha espiritual no solo es contra personas malas. Hay detrás de todo eso gobernadores, principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Versículo 13, 6:13, pongan sus ojos allí. 6:13. Por lo tanto, en vista de que la guerra y la situación no es para menos, dice, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Y habiendo acabado todo, dice el versículo 13, estar ¿qué? Firmes, así sólido. Y esto me recuerda a los 3 jóvenes en Babilonia. El decreto del rey era, al sonar los instrumentos, todos se postran ante la imagen. Y dijeron, pues no nos postramos. Y no me postro. Pues te vamos a echar al horno de fuego. No le hace, no me importa. Y se mantuvieron firmes, sólidos en sus convicciones, hermanos. Déjenme contarle una experiencia que tuvimos así muy similar. Y a mí me metieron al horno de fuego. Déjenme platicarle. Sucedió en un país en Sudamérica. Era un estadio. 25,000 a 30,000 personas, no las conté, pero ellos decían que cabían. Estaba lleno el estadio. Y estaba la alabanza. Estaba un tiempo glorioso. Estaba los pastores que habían hecho ese evento. Estaba su esposa, estaba el pastor, estaba mi esposa, estaba un servidor, estaba Marco Barrientos y algunos otros predicadores. Y de pronto de la puerta principal del estadio, que estaba así a la izquierda, sacan un estandarte poquito más pequeño que este está gigantesco, era un poco más pequeño, pero lo llevaban entre 4 personas, 2 con varas a los extremos, uno en medio y por detrás otro deteniéndolo. Y él entra por la puerta principal y comienza a dar vueltas así, y se veía bien bonito el estandarte. Cuando voltea y miro que tiene dibujado un corderito, un animalito que está así sentado. Entonces el que estaba dirigiendo la alabanza dijo, pueblo de Dios, en el micrófono, con ustedes el Cordero de Dios. Y la gente empezó a postrarse, hermanos, ante el trapo ese. Y nosotros dijimos, órale. Y viene el estandarte así caminando hacia donde nosotros estábamos, ¿no? Y vemos a la esposa del pastor. De veras, hermano. Y luego el pastor. Cordero de Dios. Entonces me dice Marco Barrientos, ¿qué vas a hacer? Le digo, pásate para acá. Porque él iba a ser el primero. Yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? Yo no sé qué va a pasar, pero yo no me doblo. ¿Por qué me voy a doblar? ¿No te vas a doblar? No, ¿y tú? No, yo tampoco. Pues y nos quedamos como los ahí en Babilonia, hermano. Y mi esposa ahí parada y nos quedamos de pie, hermano. Todo el séquito de mexicanos que íbamos ahí fanáticos, no nos doblamos ante el trapo ese. Pero esa noche yo prediqué, hermano, y me metieron al horno de fuego. Porque el pastor se dio cuenta que nosotros no nos doblamos, hermano. No, esa historia no se las voy a contar porque es muy larga. Pero me metió al horno de fuego, hermano. No sean morbosos, hermano. Además a ustedes ya se las conté. No se hagan, entonces ¿para qué? Me metieron al horno, hermano. Mira, pasa la Biblia dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y ahí estaban todos, hermano, todo el estadio, postrándose ante eso, y nosotros así. Dijimos, bueno, pues si nos meten al horno, pues que nos meten. Y sí me metieron a mí. Fue uno de las luchas espirituales más fuertes que he tenido en mi vida, porque cuando subo a predicar, hermanos, Dios me había dado un mensaje de que solo Dios merece adoración. Y estos postrándose ante un trapo.
y se la solté. Y pues me metieron al horno porque no me postré y se armó un lío, hermano. Todavía hasta la fecha, eso fue en el 93. Todavía a la fecha me encuentro gente que dice, ¿se acuerdan de Igna Suárez? Una vez fuimos a comer, de esas veces que vino, la invitamos a comer y dice, le digo, ¿y cómo está tu país? Ah, ya supieron dónde, ¿no? Bueno, yo quería evitarlo, pero está bien. Dice, no, muy bien, pero fíjate, pastor, que hace como 5 o 6 años sucedió algo que todavía está sacudiendo Colombia, dijo. ¿Así qué pasó? Dice, mira, yo fui al estadio del camping y había un predicador mexicano que predicó un mensaje así. Y mi esposa y yo nos vimos y le dije, oye, Igna, ¿qué? ¿Yo era el que predicó eso? No. Le digo, sí, por el pescadito. Yo fui y me dice, no, ¿eras tú, Chuy? Le digo, sí, yo era. Ay, hermano, me dice, tú no sabes lo que ese mensaje cimbró el país de Colombia. Ay, hermano. Le dije, tú no sabes lo que se siente estar en el horno de fuego. Pero Dios estuvo conmigo, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Tú te vas a enfrentar con tus estandartes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estar firme, sólido? ¿O los argumentos y las ideas y el qué dirán si no me postro te van a doblar? Ese es el punto. Yo pude mantenerme erguido junto con los que íbamos juntos. Pero tú te mantendrás erguido cuando vengan los argumentos y las ideas contrarias a Dios. ¿Qué vas a hacer? Ese es el punto. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Estad pues firmes, dice, tomar toda la armadura de Dios para que estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Digan todos lomos. Mira, cuando decimos lomos, ceñidos vuestros lomos, pensamos luego en la espalda, ¿no? Acá, los lomos, acá. Pero no, mira. Esta palabra lomos, osfus en griego, es diferente el sentido de lomos en la Biblia. Lomos habla de las entrañas, de lo más adentro, habla de los órganos vitales que tienes dentro, de las entrañas. Se habla de que de los lomos de Abraham salió toda la estirpe de la fe. Así dice que somos nosotros, de los lomos. En Isaac. Ahora, cuando habla de lomos, habla de entrañas entonces. ¿Qué significa ceñid vuestros lomos desde lo más profundo de tu ser? Ceñid vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Es decir, Jesús habló que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, desde lo más profundo del ser humano y en verdad, la verdad de la palabra de Dios. Ahora, perdón, las entrañas. Tenemos órganos vitales aquí en el cuerpo, el corazón. Jesús habló que del corazón es donde salen los adulterios, los homicidios, las blasfemias. ¿De dónde? De las entrañas de las personas. Por eso dice,
Escuchen bien, la lucha es a muerte, pero ustedes deben ceñir sus entrañas con la verdad. Y esta palabra verdad en el griego significa ser fieles en doctrina, pero en la doctrina del Evangelio. Habla de conducta, habla de creencia, de doctrina, pero habla de conducta. Es decir, que lo que tú dices que crees, tienes que apoyarlo con tu conducta. Porque esa es la mejor arma contra la mentira y la falsedad. Por eso Jesús habló de adoración en espíritu y en verdad. Ahora fíjate, las costillas, Dios es muy sabio. Aquí en esta parte del pecho, aquí en el tórax, están los órganos vitales más importantes: el corazón, ¿sí?, el hígado, el estómago, los pulmones, y todos están protegidos por las costillas. ¿Se fijan? Eso es bien sabio. Por eso Pablo tomó esa analogía de un soldado para enseñarnos que debemos de proteger nuestro corazón. Cuando una persona es enojona, así dicen, es visceral. O sea, de las vísceras, acá, de los riñones, así, Y la Biblia dice que debemos de tomar dominio de nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, vamos a la escritura, una vez más. Ceñidos vuestros lomos, vuestras entrañas con la verdad, con la fidelidad a la doctrina, que tu conducta vaya de acuerdo con lo que tú dices que crees. Que tus órganos vitales estén protegidos de los engaños de Satanás. ¿Protegidos con qué? Con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La tuya? ¿La mía? ¿La de Platón? ¿La de quién? La de Dios, la verdad de Dios. Versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. Digan todos coraza. Coraza viene del griego sorax, de donde viene la palabra tórax, que significa pecho. Ahora fíjate, coraza, el soldado. ¿Cómo está el soldado ese? Tiene una coraza aquí que le cubre todo el pecho. ¿Se acuerdan de los soldados romanos? Ese no está muy arromanado. Pero ¿se acuerdan en las películas cómo visten a los soldados? Se ponen la coraza, que les protege todo el pecho. Cualquier flecha que venga hacia el tórax, esa coraza que era de acero no traspasaba, pum, pum, pegaba y no le pasaba nada y protegía sus signos vitales. Entonces fíjate, habla de coraza que protege tu pecho, tus signos vitales, tus órganos vitales. Pero ¿por qué dice coraza de justicia? Porque aquí justicia es del griego dikaiosun, que significa justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto por medio del cual Dios te declara sin pecado, limpio por su sangre, inocente, no por obras, sino por fe. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Vamos a hacer un ejemplo. Ahí estás tú y tú eres salvo por fe, no por obras. Y viene el enemigo y te dice, así es que tú crees que eres muy salvo, ¿verdad? Y tú dices, sí, soy salvo. Pues fíjate que no es cierto. Dios te mintió, porque a ti nadie te hace caso. Entonces tú comienzas a dialogar como Eva lo hizo con el enemigo. ¿De veras? Sí, nadie te hace caso. ¿No te has fijado? Ni siquiera nadie te saluda cuando dice salude a su hermano. Fíjate bien, y nadie te hace caso. Y tú, sí, ¿verdad? No eres salvo, mentiras. ¿Ya se te olvidó lo que hiciste hace 15 años? ¿Cómo apachurraste aquella viejita? ¿Cómo le hiciste pedacito, hiciste tacos y te la comiste? Estoy exagerando, obviamente. Entonces tú dices, ay sí, qué malo soy. No estás perdonado. Mira, ya penetró, hermano. Ya penetró. Necesitas creer la palabra de Dios, porque ese es el arma de ataque. ¿Qué dice la Biblia?
que somos más que vencedores. ¿Qué dice la Biblia? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice la Biblia? Que en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No dice así la Biblia? ¿Y qué quiere hacer Satanás? Meterte condenación, duda. Y si tú te pones a dialogar con él, para eso sirve la coraza, hermano, de justicia. Yo soy salvo. No, pero que yo soy salvo y punto. Y ahí sí te crees muy salvo, los pies, digan calzados. Jupodeo, esa es la palabra, para calzados. Que metafóricamente, dice el diccionario griego, significa, tiene dos significados. Uno es sujetar bajo nuestros pies algo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, hollarán serpientes y escaleras? Y contra todo, ¿así dijo? Entonces, ¿por qué dicen que sí? Osados. Hollarán serpientes y escorpiones, hollarán, pisarán. Y escuchen bien este versículo. Hollarán serpientes y escorpiones. Y contra toda fuerza del enemigo, escuchen bien, por favor, que les penetre esto. Y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿No dice así? ¿Qué tienes que hacer? ¿Creerlo o dudarlo? Te conviene creerlo. Te conviene creerlo. Entonces, habla. Calzados los pies, firmes, sólidos. El otro definición es pararse firme. Calzados los pies con el apresto. Mira, los soldados tenían que tener zapatos duros porque corrían por las montañas y pisaban piedras duras. Y estas tenían que ser lo suficientemente duras, firmes, para que no lastimaran las plantas de los pies de los soldados. Escucha bien lo que quiere decir el apresto. Significa disposición. Tienes que estar dispuesto, entendido. Significa preparación, pero también se traduce por fundamento, por cimiento. Pero fíjate lo que dice, calzados los pies con el apresto, con el fundamento, el cimiento del evangelio de la paz. ¿Sabes qué es lo único que te va a hacer caminar sólido en esta vida? El evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo. Por eso dice calzados los pies. Y tú puedes pisar lo que sea porque tú estás sólido pisando sobre el evangelio de la paz. ¿Entendieron? Si tú pisas en tus ideas de las filosofías de los hombres, te vas a lastimar los pies y te vas a caer y no vas a poder caminar, se te van a hinchar así. Va a llegar el enemigo y órale, te va a cortar la cabeza. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, el evangelio de Jesús es el cimiento sólido donde debemos de pararnos firmemente. Estamos sólidos. Versículo 16. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. ¿Sobre todo qué? Tomad. ¿Quién lo va a tomar? ¿Dios o tú? Tú lo vas a tomar. Tú vas a tomar el escudo. Digan todos escudo. Tureos. Esa es la palabra que aparece ahí en original. Originalmente significaba una piedra que tapaba la entrada de una cueva. Así como cuando a Jesús lo enterraron, lo metieron en la cueva, ¿se acuerdan? Y sellaron la entrada con una roca. Es decir, que nadie, estaba hecha de tal manera que nadie podía entrar ya. Era imposible entrar. Además que era una piedra muy, muy pesada. Escucha lo que dice aquí. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? ¿El escudo de qué? De la fe. Mira. Posteriormente el escudo, cuando vemos la figura de un soldado romano, los escudos que ellos usaban, si el soldado medía 2 metros, el escudo que le hacían medía 2,20 y tenía más o menos esta forma, en pico al final y luego se ensanchaba así y terminaba en pico. Entonces cuando los soldados iban a la guerra, ustedes han visto en las películas, primero unos tiran y otros aguantan. Y luego los otros tiran y los otros aguantan. Así guerreaban, ¿no? Como que les faltaba más, no sé. Bueno, entonces,
Dice, tomen el escudo de la fe. Entonces cuando venían, soltaban las flechas los enemigos, inmediatamente el general o el capitán, qué sé yo, decía, escudos. Inmediatamente ellos lo ponían enfrente de ellos. ¿Sí? Y como era más alto, los protegía a todos. Todo su ser, de cabeza hasta los pies. Escúchame bien. Pablo dice, toma esta analogía del soldado romano y dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Porque sin fe, al que cree, todo le es posible. Pero sin fe es imposible. No van a poder recibir nada. Miren, les basta un poquito de fe, como un granito de mostaza, para que ustedes puedan pelear la guerra. En este caso, escudo de la fe. ¿Pero para qué sirve el escudo? Con el que podáis apagar, si ustedes ven ahí en su texto, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El soldado romano, en esos tiempos que se libraban esas batallas, ustedes lo han visto en películas, soltaban los flecheros con sus arcos, las flechas, lanzas, pero en la punta iban encendidas. Y esto llevaba el propósito de evadir la fortaleza por encima y al caer quedar clavadas en las puertas, en las ventanas, en cosas de madera, en materiales flamables, para que se comenzara a incendiar y el fuego causa confusión. De esa manera el enemigo podía entrar. Pero los soldados también eran penetrados por esos dardos de fuego. Por eso dice, sobre todo tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿Cómo se aplica esto? ¿Qué significa metafóricamente o haciendo una aplicación espiritual los dardos de fuego del enemigo? ¿Cómo son lanzados? Vienen en diferentes paquetes y presentaciones y sabores. Viene a manera de tentaciones de todo tipo, económicas, sexuales, viene por tentaciones de bienes materiales, viene por mentiras, para que tú sigas una mentira, por engaños, vienen que son diseñados para destruirte, para causar un caos en tu vida por medio de un incendio y tú seas destruido. Por medio de la fe, el escudo de la fe. Entonces, ya llevamos ¿qué? El apresto, la coraza. ¿Qué más? El escudo de la fe. ¿Y qué más dice en el 17? Y tomad el yelmo. Digan todos yelmo. Viene del griego perikefalaya, que significa alrededor de la cabeza. En otras palabras, un casco alrededor de la cabeza. Ahora yo te pregunto, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Ah? ¿Cómo que humo? ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí arriba, en la azotea? El cerebro, ¿no? Que es donde se generan todos los pensamientos, donde está el raciocinio, donde está el entendimiento, donde está la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de mirar, razonar y entender, observar y entender. Aquí está en la cabeza. Hasta hay dichos que dicen, dale duro y a la cabeza. ¿Por qué a la cabeza? Cuando un motociclista se le atraviesa a alguien o lo golpean, lo primero que se golpea, ¿qué es? ¿Por qué será que en la cabeza? Cuando hay un impacto en un auto con otro auto, lo primero que se golpea a la gente, ¿qué es? La cabeza. Cuando la gente se cae, siempre la cabeza da un rebote. Te impacta un auto por atrás y lo primero que hace es la cabeza. La cabeza. Hasta hay un principio en la Biblia que dice, hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Dale a la cabeza y los demás van a ser, el cuerpo se muere. Escuchen bien, aquí arriba tienes que tener una protección. ¿Qué es? El yelmo. A ese que está ahí se le olvidó el casco.
A veces al rato llega el diablo y se lo surte. Pero ahí está el casco, mírenlo. A ver, alguien súbanlo y pónganselo. ¿Quién se lo va a poner? ¿Es un casco eso? ¿Sí? Miren, ahí están esos estandartes pequeñitos, tan chiquitos, pero tan suaves, ¿verdad que están bonitos? Y tienen su sentido. Miren, ahí están el calzado, ahí está el escudo, allá está la coraza, ¿la ven? Y luego acá está el yelmo y allá está la espada. Entonces, el casco era para proteger de las piedras que tiraban, de todo lo que aventaban. Pegan el casco, ¿sí? ¿Por qué? Porque protege tu cabeza. Necesitas proteger tu cabeza. ¿Con el casco de qué? Fíjate, el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Salvación es la liberación que hizo Dios de tu alma, de tu vida, de la condenación. Y esa salvación te ha traído restauración, te ha traído liberación, te ha traído bendición, te ha traído crecimiento, te ha traído madurez, te ha traído todas las bendiciones de Dios. Entonces, fíjate, tu cabeza tiene que estar llena con todo lo que es la doctrina de la salvación y en qué consiste y de qué fuiste librado, que Dios nunca te va a arrebatar nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Todos esos pensamientos de Dios, ¿en dónde deben de estar? En tu cabeza, en tus pensamientos, porque es justo allí donde Satanás va a lanzar sus dardos más candentes para destruirte. Y finalmente, tomando la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. Escuchen bien, todo lo que hemos visto, el calzado, el escudo, la coraza y el casco, son utensilios de guerra para protección, ¿cierto? Para defensa. Solo hay un instrumento ofensivo para la guerra. ¿Cuál es? Es lo que está ahí, es la espada. ¿Y qué dice el versículo? Sobre todo, y tomad la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Que no son los pensamientos de Dios? ¿Que no son los argumentos de Dios? ¿Que no son las ideas de Dios? Entonces, ¿cómo es nuestra lucha contra huestes espirituales, contra gobernadores? ¿Cómo es? Es de ideas, hermanos. Es de pensamientos. Es de argumentos. Y escuchen, voy a repetir y estamos terminando. Toda filosofía, todo lo que veas en la tele, en la televisión cristiana, en la no cristiana, en el radio, lo que oigas en la universidad, que venimos del mono, todo lo que tú escuches, todo está formado de ideas y de argumentos, pensamientos. Y ahí está la lucha. Porque todo eso lo debes de pasar en el crisol de la palabra de Dios. Y ahí va a estar la guerra. Ahí va a estar la guerra. Déjenme terminar haciendo una paráfrasis de lo que hemos aprendido esta tarde. ¿Me permiten? 3 minutos, nada más me tardo. Dice así: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus pensamientos, sus maquinaciones, sus planes que él tiene para dañarnos. Por tal razón, háganse fuertes en el Señor, con las fuerzas de Él, no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Vístanse de la armadura completa que Dios nos ha dado, para que puedan estar firmes y sólidos como una roca contra los trucos y engaños del diablo. Porque no luchamos solamente contra gente malvada, sino también hay jefes espirituales que dominan las mentes de las personas, que controlan sus pensamientos y que dominan las voluntades y las conductas de la gente que vive en este mundo. Son espíritus malignos que idearán complots, ideas y artimañas para destruirte y para destruir a la gente con depravaciones y perversiones de todo tipo. Por tal razón, tomen toda la armadura de Dios. Vístanse, no solo de fuera, sino desde sus entrañas. Vístanse desde dentro con la fidelidad a la verdad de Dios.
que en sus entrañas permanezca la verdad del Evangelio y que su conducta sea como un arma en contra de la falsedad, que hable contra la mentira. Protejan sus órganos vitales contra los engaños de Satanás, su corazón, al haber creído en Él, no por obras, sino por fe. Párense firmes, con disposición sobre el cimiento y fundamento del Evangelio de la paz. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe que los va a proteger de pies a cabeza de todos los dardos de fuego de Satanás, que se presentará por tentaciones, engaños, argumentos y pensamientos. Por eso también deben de cubrir su cabeza con el conocimiento de la salvación y lo que esto lleva, y que entiendan todo lo que tiene que ver con la salvación, y serán preservados de esa manera de los ataques que Satanás planee para dañarlos. Y el versículo 18 termina diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren siempre, no desmayen, intercedan unos por otros en toda clase de oraciones y súplicas. Amén. Así dice Pablo. Déjenme nada más mencionar esto. En una guerra, ustedes han visto en las películas, hay todo tipo de soldados, ¿se fijan? ¿Por qué dice Pablo, oren unos por otros? Las mismas guerras nos ilustran en las películas que vemos, son reales, basados sobre hechos reales, y siempre hay soldados heroicos. ¿Se han fijado? De pronto hay un combate, un soldado cae herido en medio del fuego cruzado, y dice el sargento: vámonos, no podemos regresarnos por él. Pero un soldado dice: mi sargento, déjeme ir por él, te van a matar. Es una orden, soldado, retirada. Dice: se lo suplico, sargento, déjeme ir por él. Es que siento como si yo fuera él. A mí no me gustaría que me dejaran ahí. Y el sargento se conmueve y dice: está bien, soldado. Y nomás mueve la cabeza así. Y el soldado heroico comienza a arrastrarse y las balas le zumban por todos lados. Pero él se arrastra y va sobre el soldado y lo abraza y lo comienza a arrastrar, y el otro lo abraza y le dice: gracias, gracias, y lo lleva hasta la trinchera donde están protegidos sus compañeros, y el sargento y todos lo abrazan y lo felicitan. Y cuando termina la batalla le dice el sargento: soldado, firmes. Y el soldado se pone firmes, dice: lo voy a proponer para la medalla al heroísmo en batalla. Y el soldado dice: es que yo no buscaba medalla, yo solo buscaba salvar al otro. Pero usted es un héroe, le dice. Pero también se ha visto en las películas al soldado que está en la batalla y está con su R-15 automático, está allí y ve que asoma la cabeza el enemigo, pero no lo ve. Y los otros le hacen: tírale, y él le hace. ¿Los han visto? Y el sargento está... no pueden hablar porque se delatan. Y está el otro. Y está el otro sacando la cabezota, el alemán, ¿verdad? Sacando la cabezota así. Y no lo ve, y luego le quiere apuntar y tiembla todo. Hay soldados así, hermanos. Hay soldados heroicos, hay unos más fuertes que otros. Otros están llenos de temor. ¿Saben por qué muchos soldados reaccionan así? Por el temor. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si tú no le das, el diablo te va a dar. Por eso debemos orar unos por otros. Pónganse de pie. Para fortalecernos los unos a los otros. Yo no sé qué clase de soldado seas tú. Si eres de los que son valientes y heroicos, o de los que tienen miedo y dicen: ay, yo con el diablo, no, yo, no. Bueno, hay soldados débiles, pero vamos a levantar las manos de los débiles. ¿Qué les parece? Así termina Pablo hablando de la armadura. Oren unos por otros. Yo les voy a pedir que nadie se vaya todavía, que se tomen todos de las manos, que nadie se quede solo, así sin tener contacto, a través del toque de sus manos, y vamos a orar. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos adviertes y hay una guerra encarnizada, una guerra a muerte. Es una guerra de ideas, de argumentos, de pensamientos, de engaños, de la verdad contra la mentira, del evangelio en contra del anticristo y de la mente diabólica que gobierna el mundo. Nuestra verdadera guerra se trata de eso, porque son principados, son potestades, son huestes de maldad, depravados, que tratarán de desviar en nuestra mente con dos pensamientos y tratarán de desviarnos de la mente de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fortalécete en el Señor, súbete en Cristo, estás en Cristo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el poder del Espíritu de Dios sea el que te lleva hacia adelante. Tienes que estar consciente que la lucha no solo es contra gente mala. Son huestes, son potestades, gobernadores, acechanzas del diablo. Por eso tienes que proteger tu corazón con esa coraza de justicia, tus vísceras, tu estómago, lo que comes, todo protegido. Tus pulmones que te hacen respirar. Esa coraza no solo les protegía el tórax, sino que bajaba en algunos casos hasta las espinillas de las piernas de los soldados. Pero también habla de un escudo de la fe, de un calzado que te haga pisar encima de serpientes y de escorpiones, contra toda fuerza espiritual del enemigo, y nada te va a dañar porque tus zapatos tienen el apresto, el cimiento, la disposición del evangelio de Jesucristo. Y sobre todo tú tomas el escudo de la fe. Cualquier dardo de fuego que quiera penetrarte, nada más levanta el escudo de la fe y podrás apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Pero cubre tu cabeza con el casco de la salvación. Ahí es donde se gesta la batalla a muerte. Es en la mente, con argumentos y pensamientos. Por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. De eso les voy a hablar el próximo domingo, acerca de la mente de Cristo y cómo renovar los pensamientos.